de ahí lo vamos a ver en algunos videitos. Pero lo que podemos realizar, por ejemplo, es como una vez que el niño esté sentado, poner el espejito, ¿cierto? El espejito debajo de las narinas y pedirle que cierre la boquita, ¿ya? Y ahí vamos a ver si es que el espejito se empaña. Ponerlo en una de las narinas, ver si se empaña, bien. Ponerlo en otra de las narinas, ver si se empaña, bien. Muchas veces se va a empañar más de un lado que de otro, ¿ya? Hay niños que tienen el tabique desviado y por una narina van a respirar mejor que la otra, entonces también ahí tenemos ciertas obstrucciones, ¿ya? Y lo otro es cerrar los labios, ¿cierto? Pedirle que por favor cierre sus labios o ustedes ayudarlo a cerrar sus labios y pedirle que haga ciclos respiratorios, más o menos unos 10 ciclos respiratorios, ¿ya? Si el niño logra hacer esos 10 ciclos respiratorios sin problema, sin mover otras musculaturas y sin como desesperarse, estamos más o menos bien, ¿ya? Ventila bien por la nariz. Y si no lo logra, claramente es porque tenemos ahí alguna obstrucción o algo que nos está haciendo, ¿cierto?, desesperarnos y que no logra terminar esa respiración y empieza a abrir su boquita como por los lados. Puede que si ustedes le cierran aquí, van a poder así como abrir y tratar de respirar por la boca, ¿ya? Esas son algunas de las pruebas que podemos ir haciendo, pero como les digo, finalmente nosotros ¿qué vamos a hacer? La pesquisa de la sospecha, ¿ya? ¿Y quiénes van a hacer estos diagnósticos? El otorrino o el fonoaudiólogo, ¿ya? Para la deglución, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos una fotito igual muy característica y que también es muy importante que ustedes sepan que la respiración oral va súper de la mano con la interposición lingual, ¿cierto? Porque para respirar por la boca, ¿dónde tiene que estar la lengua? Abajo. Abajo, ¿cierto? Porque tiene que dejar un espacio, ¿ya? Entonces, generalmente, un respirador bucal, ustedes al tiro tienen que irse a ver después la deglución porque lo más probable es que igual tenga interposición lingual, ¿ya? Entonces, de ahí lo mismo, de ahí vamos a ver algunos videitos para ver cómo podemos irla revisando bien, ¿ya? La fonación, ¿cierto? Hablábamos igual el otro día que teníamos que ver las palabras que tengan fonemas que son dentos soportados o alvéolos soportados, ¿ya? Ahí teníamos la S, la T, la TU, la DU, la L, la N, ¿ya? Entonces ahí lo que podemos hacer, tener un listado de palabritas, ¿cierto? Y pedirle al niño que pueda decir y nombrar esas palabras y si nosotros ahí al tiro captamos, miren, si nosotros, odontólogos, captamos algo raro en esa pronunciación es porque sí o sí hay algo alterado. Los fonoaudiólogos tienen un ojo y un oído clínico muy agudo, ¿ya? Y ellos van a captar alteraciones donde nosotros no, ¿ya? Entonces si nosotros, si ustedes ya notan que el niño como que hizo un poquito Z en vez de S, es porque probablemente ya hay algo, chicos, ¿ya? Entonces, que diga esas palabras, repetirlas, de repente al comienzo las dicen bien, después las dicen mal o viceversa, entonces que las repita, ¿ya? Y eso es una buena forma de poder pesquisar esto, ¿ya? En cuanto a hábitos parafuncionales, tenemos, ¿cierto?, las tetinas artificiales, las mamaderas, los chupetes. Aunque sea un niño, entre comillas, grande, de 8 o 9 años, siempre es bueno preguntarle, ¿ya? Porque uno nunca sabe. De repente hay niños de 8 o 9 que todavía están con mamadera, ¿ya? Entonces, eso siempre preguntarlo. Succiones digitales, ustedes pregunten, generalmente los papás saben esas cosas porque es algo notorio, pero es bueno mirarles los dedos, ¿ya? Es bueno mirar los deditos porque muchas veces hay deditos que tienen como callosidades, ¿ya? Cuando un niño se chupa el dedo muy frecuente y muy constante, el dedo, por ejemplo, el dedo gordo, se nota mucho la diferencia entre un dedo y otro, ¿ya? El dedo que se chupa generalmente está más gordito, está como arrugado, ¿ya? Tiene ciertas características que nosotros podemos reconocer, ¿ya? Entonces, miren los deditos, también es importante mirar las uñas, muchas veces tenemos onicofagia, ¿cierto?, que se comen las uñas, y eso también es un hábito que va a ser nocivo para la posición de nuestros dientes, ¿ya? Respiradores bucales, amigdalia, adenoides, bruxismo, interposición lingual, onicofagia, ¿cierto? A esos hábitos tenemos que estar atentos y ir preguntando. Y en la masticación, ¿cierto?, hacer el examen de la masticación. A veces esto lo pasamos un poco por alto en la clínica, pero sería, como les digo, una buena práctica, que tal vez le pidan a la mamá que lleve una colación, ¿ya? Y ver cómo mastica, ¿ya? De repente ustedes van a notar, igual vamos a ver un video, que hay patrones donde los niños prefieren masticar por un solo lado. Entonces eso igual es un patrón masticatorio alterado y ahí tenemos que ir revisando las ATM, si hubiera alguna alteración. Hacer un buen diagnóstico funcional de la ATM igual es muy importante, ¿ya? Doctora, Diga. ¿la onicofagia influye en algo en el desarrollo? Sí, ¿Sí? sí,
igual, o sea, todo lo que sea introducir algo dentro de la boca que sea, digamos, externo y que no sea comida, va probablemente a tener una incidencia en alteraciones dentomaxilares. Sí. Y también fíjate que en ATM, ya, o sea, el año pasado a un becado de la especialidad le llegó un niñito que tenía mucho dolor, tenía dolores de cabeza y tenía también dolor como facial, ya, y lo que él hacía, claro, como que se comía los poritos y se mordía las uñas y tenía una tendinitis, no me acuerdo si era del pterigoidio o de qué músculo, pero de un músculo masticador. Lo tuvieron que infiltrar y todo, era un niño como adolescente. Ya ustedes igual van a ver a otros niños adolescentes y que muchas veces ahí tenemos estos hábitos medios de morder lápices o cosas así. Entonces, todos esos hábitos, todo lo que sea meterse cosas externas a la boca puede afectar. Sí. Ya, entonces, en el estudio de ortodoncia, ¿cierto? Después de que hacemos toda esta parte como previa de anamnesis, de preguntas y toda esa parte, tenemos ya el análisis facial, el análisis de modelos y el análisis radiográfico. ¿Ya? Esos son como los tres grandes componentes de la ficha de OPI que ustedes van a tener que ya ir haciendo análisis más recabados. Entonces, el análisis de fotografía ya va a ser un análisis de las estructuras faciales en general, nos va a entregar harta información de cómo debe ser tratado el paciente, porque los tejidos blandos muestran también un poco del desarrollo maxilar, ¿ya? Tanto de las deficiencias de ellos a simple vista, y nos va a dar como una aproximación. Porque nosotros sabemos que si, por ejemplo, no tenemos una teleradiografía lateral, no vamos a poder saber la clase esqueletal del paciente. Ya eso es importante, chiquillos, porque a veces los chicos se confunden y me dicen, no, si es clase 3 molar. Y de ahí ponen en el diagnóstico clase 3 esqueletal. Yo le digo, pero ¿y cómo vamos a saber qué es clase? Aunque se note, por ejemplo, que el niño tiene, por ejemplo, el mentón más adelante y todo, pero yo digo, pero ¿cómo sabe que es esqueletal? Aunque ustedes crean, aunque tenga un perfil recto y todo eso, no digan que es clase 3 esqueletal hasta que no tengan una teleradiografía lateral. ¿Ya? Porque los tejidos blandos a veces igual disimulan. Doctora, ¿va a ser obligatorio cómo pedir la teleradiografía si es un caso de ortodoncia? No, no siempre. Por eso es importante que cada paciente que ustedes tengan lo revisemos nosotros para que podamos decirles si es que tienen que pedir una teleradiografía. Ahora, igual, chiquillos, es importante, nosotros la idea, siempre vamos a llegar a guiarlos, pero no es como a decirles todo. Ya cuando nosotros llegamos a ver los pacientes, igual yo le digo, ya, ¿qué clase molar vio que tiene el paciente? No le vamos a decir todo, ustedes tienen que igual más o menos tener nociones, obviamente lo mismo, sabemos que no lo van a saber todo, pero estudiar un poco, ver tal vez qué casos sería importante, que ustedes creen que sería importante pedir una teleradiografía. Ya, por ejemplo, ahí, claramente en casos de que sean candidatos a ortopedia, ahí es importante pedir una teleradiografía, pero no en todos los casos va a ser necesario. ¿Ya? Siempre los exámenes complementarios hay que pensar qué información me va a dar este examen complementario. ¿Realmente es necesario pedirlo? ¿Me va a dar información relevante? Y a veces no, entonces no hay que pedirlo. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestro caso, ¿cierto? Tenemos a nuestra pacientita, le tomamos una foto de frente, le tomamos una foto de perfil. En el campus virtual ustedes van a tener una guía de cómo tomar bien estas fotos. ¿Ya? No vamos a andar mucho en eso hoy día, pero así como en general, se fijan que, bueno, acá lo ideal hubiera sido que yo le hubiera pedido a la niña que se hubiera tomado un moñito, ¿ya? Porque siempre igual es bueno como ver esta parte como del cuello acá, ¿ya? Justamente para ver la posición, porque muchas veces en invierno los niños llegan con chaqueta, con gorro, con un montón de cosas, entonces cuando lleguen a la clínica ustedes les piden, ya, saquemos la chaquetita, parémonos de frente, ¿cierto? Si tiene todo el pelo aquí adelante, ya, a ver, echemos el pelito para atrás, vamos con un moñito, ¿cierto? Y es muy bueno porque nos ayuda a ver mucho mejor las estructuras, porque después ustedes toman una foto y quieren hacer análisis y dicen, pucha, no se ve la oreja, por ejemplo. Y la oreja, el hélix de la oreja, ¿cierto? El tragus, es muy importante que se vean para estos análisis, ¿ya? Entonces, preocúpense de tomar una buena foto porque el paciente no lo van a tener siempre. En la casa después cuando hagan el análisis de fotos y todo, no le van a poder tomar la foto de nuevo, ¿ya? Entonces la foto de frente, ¿cierto? La línea media centrada, evitar en lo posible que haya pelito en la cara, despejar la frente, ¿cierto? Evitar también que haya mucha ropa alrededor. Las orejitas despejadas, ¿cierto? Para ver que las dos orejitas estén como en la misma altura, porque hay veces que los pacientes, cuando tienen asimetrías, por ejemplo, o temas como musculares cervicales, tienden a estar como así, uno no se da cuenta en la foto a veces. Entonces, su guía va a ser las orejitas, ¿ya? Entonces, orejitas despejadas para ver que estén a la misma altura, musculatura en reposo.
La foto de perfil, vamos a ver los planos idealmente aquí, chiquillos, es bueno que se estuvieran un poquito los planos antes, porque cuando tomen la foto es bueno que ustedes se imaginen, por ejemplo, el plano de Frankfurt, ya que es un plano, ¿cierto?, que va de manera horizontal, paralela al piso, y porque muchas veces es lo mismo, los pacientes como están así, como que están medios así, y cuando uno toma la foto como que la percepción no es la misma, ya, entonces ustedes imaginariamente ubican el plano de Frankfurt en su paciente y le piden, por ejemplo, según el plano, que levante un poquito más el mentón, o si está muy levantado, baja un poquito para que el plano me quede paralelo al piso, ¿ya? Entonces ahí pueden tomar una fotito un poquito más centrada que les va a servir obviamente, ¿ya? Idealmente el fondo de un solo color para que también no tengamos confusiones en el diagnóstico, ¿ya? El biotipo facial, ¿cierto? Lo vamos a sacar con la altura facial anterior, dividido en el ancho facial, multiplicado por 100, ¿cierto? Es un porcentaje. Entonces, esto nos va a dar si el paciente es mesofacial, dolicofacial o braquifacial. ¿Ya? Eso está todo en el manual de ortodoncia. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir como pasando rapidito estas cositas. La proporción de tercios, ¿cierto? Vamos a ver si es que los tercios, tanto superior como medio e inferior, están más o menos equilibrados. ¿Por qué nos va a dar esto una noción? Porque muchas veces, por ejemplo, los pacientes clase 3 van a tener el tercio inferior aumentado. O al revés, los pacientes clase 2 van a tener el tercio inferior más disminuido por una mandíbula más retrognática, ¿ya? Entonces eso ya nos va dando algunas nociones. El tercio inferior también lo vamos a dividir en porciones, ¿cierto? La porción superior tiene que ser, la inferior tiene que ser el doble, ¿cierto? De la porción superior tiene que ser una relación 1:2, ¿ya? Estas cositas ustedes las han visto, ¿cierto? En cuarto igual vieron cómo era el análisis y todo. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, los tipos de biotipo facial, ¿cierto? En este caso nuestro paciente resultó ser braquifacial, que más o menos al ojo ya uno lo podía como notar, ¿cierto? En el perfil facial, ¿cierto?, tenemos que esta línea tiene que pasar por subnasal y es una tangente a la glabela, ¿ya? Sí, esto siempre va a ser una forma de tener como un acercamiento al perfil de nuestro paciente. Ya con esto nosotros sacamos lo que decimos perfil facial. En la ficha sale anotadito y ustedes tienen que anotar cuál es el perfil facial del paciente. Esto es diferente a la clase esqueletal en sí, ¿cierto? Hay muchas veces que con los tejidos blandos un paciente puede dar una clase así, un perfil súper recto, pero que en la teleradiografía no sale clase 1, ¿ya? Entonces es importante que sepan la diferencia. ¿Ya? Y la vertical verdadera, ¿cierto?, que va desde subnasal, ¿cierto?, una perpendicular al suelo, y ahí vamos a ver más o menos estas porciones que pueden estar un poquito más adelante del labio, ¿cierto?, que pueden estar un poquito más atrás, y con eso vamos, según ciertas medidas de referencia, vamos a sacar si los labios están retruidos o protruidos. El método de la escuadra, este es importante, chiquillos, porque muchas veces se confunden, ¿cierto? Hay dos análisis relacionados con esto, que uno es la posición maxilar versus cráneo y el otro es la posición mandibular versus cráneo, ¿ya? Acuérdense que la diferencia en estos son los planos de referencia. Acá tenemos el plano de Frankfurt, ¿cierto? Y acá tenemos el plano de Camper, ¿ya? El plano de Camper va desde el tragus hacia el subnasal y el plano de Frankfurt tiene que pasar por el infraorbitario, ¿ya? Esa es la gran diferencia, es un poquito más recto, ¿ya? El de Camper va directo a subnasal. Entonces, el primero va a darnos la relación entre el maxilar versus cráneo y el segundo entre el maxilar versus mandíbula, ¿ya? Siempre se confunden entre esos dos, así que para que lo vuelvan a estudiar y lo vuelvan a repasar. Y la rotación mandibular es la orientación de crecimiento que tiene el paciente en relación a su mandíbula, ¿ya? Esta rotación mandibular es una teoría como bien compleja que estudiaron dos ortodoncistas, pero el principal es Yarabak, ¿ya? Y él tiene una teoría, ¿cierto?, que la mandíbula siempre va creciendo con un sentido de rotación, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar más o menos la tendencia de crecimiento que va a tener el paciente durante toda su vida, ¿ya? En teoría. Ya, ahí tenemos tres tendencias diferentes, ¿cierto? Esta es como la más notoria, ¿cierto? Es un paciente que es como clásico clase 2, ¿cierto? Con una rotación mandibular más posterior, porque la mandíbula, por ejemplo, aquí va creciendo más hacia abajo y hacia atrás. Se fijan que está como mucho más en diagonal que las otras. Por ejemplo, la primera es una mandíbula un poquito más recta, que se nota que va creciendo más hacia adelante, ¿ya? Entonces tenemos diferentes tendencias y estas dos reglas nos van a dar un poquito ahí la ayuda para poder ver hacia dónde va creciendo esa mandíbula, ¿ya?
en la rotación mandibular anterior, que sería la primera foto, tenemos una dirección de crecimiento hacia abajo y más hacia adelante. En la media, que en el fondo es como la más normal, ¿cierto? Es un patrón equilibrado y el crecimiento de la mandíbula es hacia adelante y hacia abajo, pero de manera equilibrada, ¿ya? La diferencia con el primero va creciendo como mucho más hacia adelante, ¿ya? Como más exagerado. Y la posterior también es como la más diferente, la más notoria, donde predomina una dirección de crecimiento hacia atrás y hacia abajo, ¿ya? Son caritas que finalmente, si ustedes se fijan, si en vez de poner dos reglas, nosotros pusiéramos un ángulo acá, ya que ese es otro análisis que existe, pero que no lo hacemos mucho en la ficha, este ángulo sería mucho más abierto, ¿se fijan? Porque esta línea está mucho más en diagonal hacia abajo, entonces es una cara que finalmente va a ser mucho más alargada, ¿ya? A diferencia de la primera, que es una carita que va creciendo más así como hacia adelante y va creciendo de manera un poquito más cerrada, ¿ya? Si ustedes comparan esas dos caras, esta va a ser mucho más larga, ¿cierto? Entonces eso es importante y tiene que ver con la divergencia y la hipodivergencia. Ya, esta es un poquito de la teoría que les hablaba, ¿cierto? Sobre la teoría de crecimiento y de rotación. Ahí tenemos, ¿cierto? Una rotación anterior donde la mandíbula siempre va como más hacia adelante y aquí tenemos la rotación posterior donde esta mandíbula siempre va a ir creciendo un poquito más hacia atrás. ¿Ya? Y ahí tenemos este ángulo del que les hablaba. Obviamente, este ángulo va a ser mucho más hiperdivergente en la rotación posterior versus la rotación anterior, que siempre el ángulo va a ir como cerrándose, ¿ya? O sea, va a ser más hipodivergente, ¿ya? Eso igual lo preguntamos en la ficha. Entonces, nuestra pacientita nos resultó ser una rotación anterior. ¿Por qué? Porque estas reglas, ¿cierto? Las vamos a analizar aplicando esta regla, ¿cierto? Siempre en el borde mandibular y poniendo una regla paralela desde subnasal. Ven que aquí partimos desde subnasal, justo paralela a la otra, y esta regla pasó por debajo del hélix del oído. Por eso es importante que en su fotito se vea el hélix del oído, ya, para ver la rotación mandibular. Cuando pasa bajo el hélix del oído es porque esta rotación es anterior. Cuando pasa justo en el hélix es una rotación media y cuando pasa por sobre el hélix es una rotación posterior, ¿ya? Entonces nuestra paciente resultó ser una rotadora anterior. Ahora vamos a ver los modelos de estudio. ¿Qué es lo que tienen que sacar ustedes de los modelos de estudio? Tenemos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que ver es el análisis dental. Ya en el modelo ustedes van a poder sacar si hay rotaciones de algunos dientes, si tenemos malposiciones, si tenemos mesializaciones, inclinaciones hacia cierto lado del diente. Entonces lo primero que ustedes, la primera información que ustedes tienen que ver es este análisis, ¿ya? Todos esos análisis que ustedes van haciendo, hicimos ya el de fotos, ¿cierto? Ustedes lo van a ir anotando en la ficha. Ahora, el análisis de modelos, nosotros tenemos en el campus igual un Power modelo que ustedes van a ir usando para sus fichas y ahí pueden ir anotando y poniendo las fotos también de los modelitos, ¿ya? O sea, ahí ustedes pueden ir anotando, ¿cierto? Las malposiciones, las anomalías de tamaño, de forma, de número, todas las anomalías posibles que puedan encontrar en sus modelos, ¿cierto? Y vamos a ir viendo las otras. Aquí tenemos, ¿cierto? Los análisis de simetría transversal, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a ir midiendo de cúspide a cúspide, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la pequeña en sus modelos ya tenía premolares, ¿cierto? Y acá teníamos los primeros molares permanentes. Pero en el caso de la dentición primaria, vamos a ir desde los segundos molares, ¿cierto? Y desde los caninos, midiendo, ¿cierto? Este ancho transversal del maxilar y vamos a ir midiendo cómo está respecto a la mandíbula, ¿ya? Muchas veces vamos a encontrar que el ancho mandibular puede ser incluso más ancho que el maxilar y eso ya nos demostraría alguna alteración porque el maxilar siempre tiene que ser más ancho que la mandíbula, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir midiendo y trazando esas líneas. Eso igual lo van a ver con más detalle con el doctor Sandoval. En la parte transversal, si nosotros vemos nuestros modelos ocluidos, ya que eso es importante, cuando ustedes hagan sus modelos, lo ideal es que los ensocalen. Este año vamos a pedir que los ensocalen bien y por ende que los puedan recortar bien para que puedan tener una oclusión correcta, para que podamos analizarlos de esta manera, ¿cierto? Entonces cuando ustedes ven sus modelos así en oclusión, nosotros vamos a ver también los fondos de vestíbulo, ¿ya? ¿Y por qué es relevante esto? Porque, por ejemplo, en este caso el fondo de vestíbulo, que va a ser como la zona apical, ¿cierto? O si nosotros pensamos en esa parte ya, ¿cierto? Está la parte esqueletal o del hueso maxilar. Vemos que, por ejemplo, en este caso, el maxilar era mucho más angosto
que el fondo vestíbulo de la mandíbula, ¿ya? Entonces, ¿qué nos hace sospechar eso? Y que va a necesitar posiblemente un aparato. Que puede necesitar un aparato, ¿cierto? Y ahí en la diapo está escrito que nuestra paciente puede tener una compresión maxilar, ¿ya? Porque es mucho más angosto el fondo de vestíbulo del maxilar versus la mandíbula, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden medir también, ¿ya? Lo pueden medir con el pie de metro, ¿cierto? Lo abren, más o menos marcan los puntos de fondo de vestíbulo, lo miden, ¿cierto? Y comparan el superior con el inferior. El superior, el maxilar, siempre debería ser 5 milímetros más ancho que, parece que eso lo tengo después, pero eso siempre debería ser 5 milímetros más ancho que la mandíbula. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, que el superior medía 55 y el inferior 55, ya tenemos una ley de compresión, porque son iguales y no deberían ser iguales, el maxilar debería ser más ancho, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos que empezar a sospechar, y más todavía si tenemos un maxilar más angosto que la mandíbula, o sea, ahí ya tenemos una compresión mucho más grande, ¿cierto? Y las clases molares, clases caninas, ¿cierto? Perdón. Poder ver bien eso en boca, chiquillos, ¿ya? Porque muchas veces nosotros acomodamos los modelos de cierta forma en que justo encajaron, pero en la boca era diferente, ¿ya? Entonces siempre ver eso en boca primero, y cuando lo vean en boca, ya ustedes como que marcan su modelito, o pueden hacer un registro de mordida también con una tabletita de cera, ¿ya? Pero si no tienen a mano, pueden revisarlo en boca y después marcarlo con un lápiz en el modelo, ¿ya? Para que no se pierdan en cuanto a la oclusión. Entonces nuestra paciente, fíjense que llama la atención, ¿cierto? Que tenía clase molar 1, ¿ya? Derecha, izquierda, y clase canina 1 también, a pesar de que se notaba que era muy clase 3. ¿Se fijan que puede ir variando todo eso? No siempre un paciente clase 3 molar va a ser clase 3 esqueletal y viceversa, ¿ya? El overjet y overbite era de 0, la paciente era con una mordida vis a vis y tenía un width negativo, que el width es esta medida que nosotros sacamos acá, el análisis transversal, donde medimos esta diferencia del fondo de vestíbulo, ¿ya? Ese es el análisis de width. Entonces tenía este width negativo o con compresión maxilar, ¿ya? Entonces teníamos ya hartas anomalías en nuestra paciente, ¿cierto? Que nos hacían sospechar de que iba a necesitar algún tratamiento. Acá ya tenemos el análisis de espacio, ¿cierto? Donde nosotros vamos a, este año creo que igual les van a pedir el de Lara, ¿ya? El de Tanaka, ustedes ya tuvieron clases en cuarto, ¿cierto? Con el doctor Salazar de eso, ¿o no? ¿Algunos se entienden o no? Ya, sí, la de Lara de repente se cae la página. Ya. Bueno, no era la idea de esta clase pasarles el Tanaka, porque yo había entendido que ustedes ya lo habían pasado, pero si no podemos hacer en clínica, como voy a decirle a la doctora si hacemos algún taller o algo, ¿ya? Porque no es el objetivo de esta clase y nos vamos a alargar mucho. Pero el índice de Tanaka-Johnson es un índice que nos ayuda a medir la discrepancia de espacio, ¿ya? Tienen que saber, chicos, que hay diferentes conceptos, ¿ya? Existe el concepto de apiñamiento dentario cuando nosotros clínicamente, ¿cierto? Vemos claramente el apiñamiento dentario, ¿cierto? Que los dientes en mal posición, apretados, que no caben todos en la boca. Eso es el apiñamiento dentario. El apiñamiento dentario generalmente va a representar una discrepancia de espacio, pero hay veces que no, ¿ya? Y como la única forma de nosotros saber si hay discrepancia de espacio es haciendo estos análisis de medida, ¿ya? Que hay varios análisis, pero acá en la U usamos el Tanaka-Johnson y el LARES, que es el que ustedes aprendieron a hacer en la aplicación. Ya, en la aplicación es súper fácil porque uno tiene que medir el primer molar, tiene que medir el ancho del arco y un par de cositas más y lo ponen en la aplicación y la aplicación lo calcula, pero lo malo es que a veces se cae. Entonces, nosotros les pedíamos los dos análisis y en la ficha ahora les vamos a pedir los dos también, ¿ya? Por eso es importante que sepan hacer el Tanaka. Así que voy a ver si podemos hacer alguna clase o algo de eso. Entonces tenemos discrepancias anteriores y posteriores, ¿ya? ¿A qué le llamamos discrepancia anterior? A la discrepancia que puede existir en la zona de los incisivos, ¿ya? Nuestra zona anterior siempre va a ser la zona de los incisivos, ¿ya? O sea, desde mesial de canino hacia mesial de canino. Ese es el espacio anterior. Y el espacio posterior va a ser desde mesial de canino hasta distal del segundo molar primario, ¿ya? Esas son siempre anterior y posterior, para que no se confundan porque a veces miden anterior y
hablamos de anterior solo incisivos y de posterior de canino a segundo molar, ¿ya? A la zona mesial distal. Entonces nosotros acá lo que hacemos es hacer ciertas medidas, ¿ya? Existe, ¿cierto?, en el índice de Tanaka-Johnson una fórmula donde ustedes tienen que medir el ancho de los incisivos inferiores y guiarse por eso, ¿ya? Ese siempre va a ser su I en la fórmula, que después creo que tengo puesta la fórmula, ¿ya? Y también tenemos que medir, ¿cierto?, el largo de los arcos y con la fórmula finalmente lo que nosotros vamos a sacar es cuánto es el espacio que nosotros vamos a necesitar para los caninos y premolares en el sector posterior, ¿ya? Y por ende, sumando y restando todas las medidas que nosotros hacemos, vamos a sacar en el arco cuánto es el espacio que nos falta o cuánto es el espacio que nos sobra, ¿ya? Porque también puede sobrar espacio, ¿ya? Entonces lo que se hace finalmente es restar, ¿cierto?, el espacio requerido versus el disponible, ¿ya? Eso es lo que nosotros calculamos con el índice de Tanaka-Johnson, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, espacio requerido se calcula sumando el ancho mesiodistal de cada diente en el sector anterior y posterior de los incisivos caninos y molares, en este caso molares primarios, no incluimos el molar permanente, y el espacio disponible, ¿cierto?, suma el espacio destinado a dientes del sector anterior y del sector posterior. Es lo mismo que les decía, finalmente vamos a sacar la diferencia, pero ahí requiere harto detalle poder como explicárselos mejor. Ya, ahí en el maxilar, ¿cierto?, todas esas siglas se refieren a espacio disponible anterior, ¿cierto?, que se lo sacamos midiendo el arco, como imaginándonos que no hubieran dientes, vamos a medir el espacio disponible anterior, de distal del incisivo a distal del incisivo, o mesial de canino, ¿cierto? Entonces ahí vamos sumando los espacios, porque como esto es redondo, no lo voy a hacer así como no lo voy a medir así, con un pie de metro, como una línea recta, sino que voy a medir por espacio, aquí y aquí, porque es redondito, entonces si lo mido a lo largo, no estoy midiendo la curva, ¿ya? Entonces lo podemos medir así, por eso hay una suma de dos cosas, ¿cierto? El espacio disponible posterior, aquí voy a medir lo mismo, el espacio, no los dientes. Voy a medir de mesial de canino a distal del segundo molar, ¿ya? Entonces mido con una línea, puede ser por ejemplo con un alambre, o con un hilo dental, o con el pie de metro, ¿ya? Medimos ese espacio. Entonces ahí tenemos el espacio disponible posterior de acá y el espacio disponible posterior de acá, ¿ya? Espacio requerido anterior. Ahí ya esto no lo podemos, bueno, este podemos medirlo, ¿cómo lo medimos? Midiendo los anchos de cada incisivo, ¿ya? Porque muchas veces estos incisivos acá están derechitos, pero muchas veces están así, ¿cierto?, con apiñamiento. Entonces, el espacio disponible nos va a salir más chiquitito que el espacio requerido, porque si yo sumo los anchos de esos dientes que están apiñados, me va a dar un ancho mayor al espacio que está disponible, por eso están apiñados, ¿cierto? Entonces, ahí mido el espacio requerido y por eso sumo los anchos de los 4 incisivos. ¿Se fijan que hay 4 valores? 6, 7, 6, 7, ¿ya? Y el espacio requerido posterior es el que no tengo idea, porque es el espacio que va a requerir los premolares y los caninos y esos no están en boca, ¿ya? Entonces ese es el que voy a sacar con mi fórmula, ese es mi X, ¿ya? Entonces acá saco por ejemplo la fórmula, esto es el mandibular. Vamos a mirar solo esto por mientras porque si no nos alargamos. Acá tenemos nuestra X, que es el espacio requerido posterior, ¿cierto? Nuestra Y, que va a ser la suma de los incisivos inferiores, lo vamos a dividir en 2 y le vamos a sumar 10,5, ¿ya? Ese valor es arbitrario, o sea, eso es parte de la fórmula, no es que nosotros lo calculamos con algo. Y eso nos va a dar 47, es decir, que el espacio que van a necesitar los caninos y los premolares va a ser 47, ¿ya? En total, o sea que cada lado sería la mitad de eso, ¿ya? O sea, en este lado la mitad y en este lado la mitad, ¿ya? Pero finalmente lo que vamos a calcular nosotros es como una totalidad, no por lado, ¿ya? Entonces ahí sacamos nuestra resta, ¿cierto? Sumamos los espacios disponibles, sumamos los espacios requeridos y hacemos la resta y acá nos dio una discrepancia positiva. Súper bien, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que la paciente tiene espacio de sobra, ¿ya? Lo que les decía, ¿por qué es importante calcular esto? Porque a veces en boca uno ve apiñamientos, pero uno calcula esto y nos da positivo, ¿ya? Entonces muchas veces se da un poquito ahí contradictorio, por eso es importante verificarlo y calcularlo, ¿ya? Eso, pero de ahí se podría hacer algo más exhaustivo, ahora se lo explico así como muy rapidito. Ya, entonces, fotografía y exámenes intraorales complementarios. ¿Cuándo pedimos? Ya, estos son los exámenes complementarios que nosotros le pedimos a nuestra paciente del caso clínico. Ya, entonces,
Esto a ustedes se les vamos a pedir igual, que tomen fotos intraorales, ¿cierto? Que les pidan panorámicas. Panorámicas generalmente a casi todos los pacientes se les pide, pero igual les pueden consultar, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan hacer un análisis súper recabado de estas fotos, ¿ya? La idea es que de estas fotos y de esta radiografía ustedes saquen toda la información que puedan encontrar. Y aquí hay harta información, ¿ya? Por ejemplo, partamos con la fotito oclusal, ¿cierto? De frente. Ya, esta fotito lo ideal es que la tomen con retractores de mejillas, ya, para que podamos ver los fondos de vestíbulo, ojalá. No siempre se van a ver, pero lo ideal es que podamos hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué conclusión, por ejemplo, que vamos a mirar la parte transversal? ¿Qué conclusión podemos sacar? Está ahí encerradito con rojo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención? Por ahí escuché una mordida. Mordida cruzada, ¿cierto? ¿A qué lado? Posterior derecha. Ya. Primer punto. Ustedes ven esta fotito, le sacaron la foto a su paciente y van anotando, van haciendo un listado. Mordida cruzada posterior derecha, ¿cierto? Al lado izquierdo, ¿qué vemos? ¿Está normal? ¿Está igual que al otro lado? No, ¿cierto? ¿Pero está normal? No, porque no coincide donde debería. Claro. De hecho, si pensaran, bueno, los caninos están como medio semi-erupcionados, entonces como quizá no podemos sacar una conclusión todavía, pero por lo menos en el sector posterior está vis-a-vis. ¿Ya? Eso también existe, no solo vis-a-vis en anterior, ¿ya? También tenemos mordidas vis-a-vis en posterior. Entonces, ustedes van anotando cada detalle, chiquillos. O sea, como les digo, de estas fotografías ustedes no sacan un solo diagnóstico. Tienen que ir fijándose diente por diente, ¿ya? Entonces, como decía su compañera, incluso si yo considerara este canino, podría decir que hay una mordida casi como invertida, porque está como más atrás todavía en este caso, ahí hay un premolar, este es el canino, ¿ya? Pero ese era un canino, creo que era primario, sí. Entonces todavía, bueno, eso ya lo íbamos a sacar, así que contamos esta parte que era una mordida vis-a-vis, ¿ya? Entonces ustedes van anotando punto por punto cada detalle que van encontrando de estas fotografías. Tienen que sacarle el jugo a las fotografías y a los exámenes complementarios. Si nosotros pusiéramos un puntito, se ve como súper oscuro acá no. Ya, pero si nosotros pusiéramos una marca, ¿cierto? En el fondo de vestíbulo, ¿cierto? Ahí ya claramente nos da una noción de que este maxilar está mucho más comprimido que la mandíbula, ¿cierto? Entonces siempre mirar el fondo de vestíbulo, que finalmente lo van a poder ver mejor en sus modelos. Por eso es importante que un buen modelo también tenga el fondo de vestíbulo idealmente, no siempre se logra, pero idealmente, ¿ya? Ya, en la parte sagital, ¿qué les llama la atención acá? Clases molares, canina, ¿quién se atreve a decir la clase canina ahí? La habíamos dicho antes, así que yo les soplé. O en el sector anterior, igual que ven. Una mordida vis-a-vis, ya casi invertida, ¿cierto? ¿Sí? Y a pesar de eso, sí, los caninos están en clase 1. ¿Se fijan que eso puede ir variando? Entonces, cada detallito ustedes lo van anotando. Ya, en la radiografía de nuestro paciente, ¿qué les puede llamar la atención acá? La inclinación de los caninos. La inclinación de los caninos, ¿cierto? Al tiro a lo que nos llama la atención. Entonces, lo mismo, chiquillos. Acá en las radiografías la idea es que ustedes le saquen el jugo a esta radiografía. Diente por diente, ustedes van a ir analizando, ¿ya? Ver en qué fase la dentición está, ver si están todos los dientes, si falta algún diente, si hay alguna genesia, contarlos, ¿ya? Siempre es bueno contarlos porque uno mira así rapidito y de repente algún supernumerario, alguna genesia se nos puede pasar. Entonces, sacarle el jugo a su radiografía es súper importante. Y que acá hay un detalle que sería importante que ustedes también vean. Acá ya tenemos harto recambio dentario, ¿cierto? Pero nos quedan algunos dientes primarios. En diente primario, ¿qué ven? ¿Alguna alteración o algo que les llame la atención? Por ejemplo, en los caninos primarios. ¿Algo que ocurrió ahí? Giroversiones en los permanentes, ¿cierto? Pero hay unos primarios por ahí. Ya.
porque El superior no, derecho. alargamos harto. Los caninos, ¿cierto?, permanentes que nombró su compañero. Y también me gustaría que puedan poner ojo en esto. ¿Qué pasó en este canino primario? Rizálisis. Hay una rizálisis, ¿cierto? ¿Y por qué pudo haber ocurrido esa rizálisis? Porque miren el del otro lado. Y este canino, como está con esa inclinación, no lo pudo haber reabsorbido de manera fisiológica. Ni siquiera lo está tocando, ¿cierto? La falta de espacio, ¿cierto? Entonces, esto, chiquillos, es un ataque anterior. Este es el famoso ataque anterior que probablemente ocurrió en el proceso de erupción de este incisivo lateral. ¿Se fijan? Entonces, claro, eso no está ocurriendo ahora, pero ocurrió antes. ¿Y cómo yo lo puedo concluir? Viendo, y que me llame la atención, ¿cierto? Este diente está con una rizálisis, el contralateral no tiene esa rizálisis, ¿cierto? Los caninos están por ahí arriba, así que no pudieron haberlo reabsorbido. Y esto a mí me llama la atención, y aquí tenemos un diagnóstico de ataque anterior. ¿Ya? Entonces, se fijan, ahí yo se los fui apuntando, pero la idea es que cuando ustedes vean esta radiografía así en blanco, vayan diente por diente, porque después con la práctica ustedes al puro ojo, lo primero que les va a llamar la atención va a ser eso. Pero al comienzo cuesta verlo, entonces la idea es que ustedes, como les digo, vayan diente por diente viendo qué les llama la atención de cada diente, ¿ya? Y vayan anotando en un listadito ahí todas las cosas, o hacen este mismo esquema, ustedes van encerrando en circulitos lo que le llama la atención, y anotan, y si no saben el diagnóstico, lo buscan o nos preguntan antes de presentar la ficha, pero nuestra idea es que ustedes puedan justamente mirar sus radiografías, analizarlas, no que les lleguen y decir como ya voy a presentar ficha y como que nosotros les digamos el diagnóstico, porque no va a ser así, chiquillos, ¿ya? La idea de nosotros es que ustedes aprendan a analizar estas radiografías, ¿ya? Bueno, las radiografías laterales, que igual eso ya da para mucho más, pero los principales análisis que ustedes tienen que realizar cuando les toca hacer radiografías laterales es el ángulo SNA, el SNB y el ANB. Ya, yo creo que tuvieron cefalometría en alguno de los ramos. Ya, ahí van a tener que desempolvar un poquito esa materia, pero los puntos, ¿cierto? El punto N, el punto A, el punto B, ¿cierto? El punto S. Esos son los principales puntos que ustedes tienen que reconocer, ¿ya? El punto N, ¿cierto? Nación, el punto S, la silla turca. Tenemos el punto A en la zona más cóncava de la parte superior de acá de los incisivos y la zona más cóncava también de la zona ahí del mentón en el punto D. ¿Ya? Entonces esos ángulos nos van a dar ciertas relaciones, por ejemplo, de la mandíbula versus cráneo o de la mandíbula versus maxila, similares a los que hacemos en la clase facial, ¿cierto? Pero en este caso ya con las estructuras esqueletales que nos van a dar una clase esqueletal más certera. ¿Ya? Y esto en general la verdad es que el año pasado lo pueden hacer a mano, pero también existe una aplicación que se llama WebCep, ¿ya? Para que lo busquen, anótenlo, es WebCep, como de cefalometría en inglés, CEPH, ¿ya? Y en esa aplicación ustedes pueden subir su teleradiografía y la verdad es que les va a poner los puntos, les va a ir marcando los puntos, pero no es tan automática, ustedes igual tienen que ir mirando si que los puntos están bien puestos, porque a veces las teleradiografías no están tan bien tomadas, entonces les puede marcar de repente puntos erróneos, ustedes tienen que revisar. Y ahí les van a salir estos análisis ya como, digamos, realizados, pero ustedes tienen que saber interpretarlos, ¿ya? Ahí es donde está el estudio, ¿ya? Pero es para facilitarles un poquito la vida en cuanto a la parte de los ángulos, ¿ya? Y también con esta misma aplicación ustedes pueden hacer el análisis de WIS, que en este caso es una perpendicular que va desde las líneas, desde el punto A hacia la línea cruzal, y desde el punto B hacia la línea cruzal. Y ahí vemos nosotros la diferencia que hay entre la línea que va desde el maxilar y la línea que va desde la mandíbula. Y si la línea de la mandíbula pasa por delante en ciertos valores, generalmente ahí nos va a dar una clase 3 o una clase 1 si las líneas coinciden, o una clase 2 si es que la línea maxilar pasa por mucho más adelante. ¿Ya? En este caso nuestro paciente nos dio una clase 3 esqueletal. Ya. Entonces, resumiendo, ¿cierto? Los elementos clave para el diagnóstico va a ser desde el ingreso del paciente, anamnesis, el análisis funcional, pasamos por eso también, el análisis de fotos, el análisis de modelos, ya lo pasamos también, y el análisis de radiografías, ¿ya? Son hartos elementos, esta clase es larga, chicos, pero finalmente todos estos elementos, acá tenemos un resumen un poquito de lo que fuimos viendo, ¿cierto? El análisis funcional, el análisis de los modelos, el análisis de fotos, el análisis de las radiografías,
y el análisis de las fotos intraorales, nos van a dar un montón de información. ¿Ya? Y ustedes van a resumir esa información finalmente en un diagnóstico de ortodoncia. ¿Y cómo vamos a llegar a ese diagnóstico? Por ejemplo, de las radiografías, de las fotos que fuimos nosotros viendo en esta paciente, ¿cierto? Encontramos ciertas cosas importantes. Ustedes van a encontrar un montón de cosas, van a hacer un listado, ¿cierto? Pero van a recalcar lo que sea más importante para el diagnóstico. Lo primero, la relación de la anamnesis y diagnóstico funcional con el cuadro clínico, ¿ya? De la anamnesis y la parte funcional, nosotros teníamos que nuestra paciente, por ejemplo, tenía una progenia hereditaria, no había tenido cirugías, tenía una respiración nasal y una deglución normal. Estamos escrito de deglución. En el análisis de fotos tenemos que la paciente tenía un perfil recto, eso nos llamaba la atención, ¿cierto? Casi cóncavo, tenía una rotación mandibular anterior y una cara corta o braquifacial. Eso encontramos de relevante en nuestra paciente y son elementos que vamos a ir juntando para nuestro diagnóstico final. En el análisis de modelos y fotos intraorales encontramos una mordida cruzada posterior, una mordida vis-a-vis anterior, una compresión maxilar y una discrepancia de espacio que en el caso del maxilar era negativa. Analizamos solo la mandibular cuando lo vimos con detalle. ¿Ya? Y en el análisis de las fotografías tenemos que la paciente era una clase 3 esqueletal, tenía un riesgo incisivo y tenía ataque anterior de los caninos primarios. ¿Ya? Esas son las cosas más relevantes que encontramos en nuestra paciente y son, digamos, como el resumen que nosotros podemos hacer de todo lo que analizamos en esas fotos, en los modelos, en las radiografías y todo. Entonces, ¿qué es lo más importante de estas cosas que encontramos, cierto? La progenia hereditaria, por ejemplo, muy importante. Siempre en el diagnóstico, chicos, ustedes a veces van a encontrar un montón de cosas, de rotaciones de algunos dientes, qué sé yo, pero para el diagnóstico es importante que ustedes siempre piensen qué es lo más relevante, porque eso es lo que vamos a tratar. Muchas veces vamos a encontrar, no sé, pues malposiciones de dientes y todo, pero no lo vamos a poder tratar al tiro. Hay que priorizar por etapas. Entonces, cuando ustedes vean a sus pacientes y encuentren todas estas anomalías, vean qué es lo más importante para este año, cuál es mi diagnóstico y en qué voy a centrar mi tratamiento. La paciente tenía una progenia hereditaria. Eso es más o menos urgente, porque eso es una tendencia de crecimiento que se va a ir dando a través de toda su vida, entonces mientras antes podamos tratarlo, mejor. ¿Ya? Respiración nasal y deglución normal. También sabemos que los hábitos es algo urgente y es algo que podemos interceptar pronto, porque si se mantiene en el tiempo, va a ir generando más alteraciones. Entonces, es prioritario, ¿ya? La rotación mandibular anterior también es importante porque nos va a dar una tendencia de crecimiento que igual va a guiar nuestro tratamiento, ¿ya? En el fondo lo que hay que corregir, ¿cierto? Es la mordida cruzada, la mordida vis-a-vis, la compresión maxilar y la discrepancia de espacio. En eso nosotros podemos actuar hoy en día, ¿ya? Entonces eso va a ser importante ponerlo en nuestro diagnóstico porque va a ir, digamos, nuestro tratamiento centrado en eso. Y para poder prevenir, ¿cierto?, la clase 3 esqueletal que se siga expresando, el riesgo incisivo, la inclinación de los caninos, ¿cierto?, poder mejorar un poquito esa posición para que no nos vaya a generar después una rizálisis de los incisivos laterales de esos caninos que están inclinados. Y también el ataque anterior, bueno, el ataque, lo que les dije recién, ¿ya? Entonces esos elementos son súper importantes, prioritarios y son cosas que podemos en la actualidad como ayudar, ¿ya? Entonces, finalmente, en nuestro diagnóstico, la paciente, por ejemplo, vamos a poner el género de la paciente, la edad, la clase esqueletal, que eso es muy relevante y como teníamos una teleradiografía, lo podemos poner, que era un biotipo braquifacial. También vamos a poner el tipo de dentición, que es mixta, segunda fase, incompleta todavía, porque tenía algunos premolares erupcionados, ¿cierto? Y la relación intermaxilar. Ya, en la relación intermaxilar, vamos a poner la clase molar, la clase canina o vergueto verbal, discrepancias de espacios, que en este caso la mandibular era la maxilar menos 7, mandibular más 6, y que tenía una compresión maxilar, una respiración nasal y una deglución normal. ¿Ya? Esa es la parte funcional también, la respiración y la deglución. A pesar de que estaban normales, igual es bueno anotarlo. Y en anomalías transversales tenía una mordida cruzada posterior, derecha y una vis-a-vis izquierda, y una anomalía sagital, una mordida vis-a-vis anterior y antecedentes de progenie hereditaria. ¿Ya? Entonces todo ese tremendo análisis que hicimos va a llegar a este resumen. ¿Ya? Y este es un buen modelo para que ustedes lo usen para sus diagnósticos. ¿Ya? El género, la edad como las cosas principales. Si tenemos la clase esqueletal, genial, la ponemos. Si no, ponemos solamente el biotipo o la clase facial.
Después la relación intermaxilar, ¿cierto? Canina, todo el tema ahí, el overjet, overbite, las discrepancias. Y la parte funcional, ya nunca se olviden del análisis funcional, aunque esté normal, que nosotros sepamos que ustedes vieron que el niño estaba respirando con la nariz o que tenía una dilución normal, bien digamos, realizada. ¿Ya? Y esto ya para terminar, chiquillos, porque nos alargamos un poquito con el TANACA. Finalmente, las acciones de OPI, ¿cierto? Van desde corregir malos hábitos, aliviar un contacto prematuro, desgastes selectivos, que son cosas como mínimamente invasivas, hasta aparatologías, ¿ya? Las aparatologías van a tener ahora una clase igual con el doctor Jorge Salazar, así que ahí él va a más o menos a aclararles un poquito dudas al respecto, ¿ya? Pero en el fondo lo que quiero decirles es que desde la prevención hasta la aparatología nosotros estamos haciendo ortodoncia interceptiva, preventiva e interceptiva. Y finalmente, si ustedes lo piensan, todos esos análisis que nosotros hicimos en un niño, por ejemplo, que tenga dentición mixta, siempre va a haber para hacer análisis. ¿Ya? Si un niño tiene una malposición dentaria, ya ustedes pueden analizar. Si ustedes le toman modelos, que este año justamente vamos a pedir que tomen un poquito más de modelos para poder como sacarle un poco el jugo a que ustedes hagan análisis, porque siempre va a haber algo que analizar. Quizás no siempre van a tener que poner un aparato, pero muchas veces va a haber un contacto prematuro, va a haber una malposición dentaria, o va a haber un poquito de compresión maxilar que tal vez está dada por algún hábito, ¿se fijan? Entonces, acciones, por eso la doctora Lorga les decía, pacientes de ortodoncia sobran. Y no es que todos los pacientes vayan a necesitar un aparato, pero tal vez van a necesitar que ustedes los deriven al fonoaudiólogo, o que ustedes los deriven al otorrino, ¿ya? O que les ayuden a interceptar un poquito ahí el hábito, ¿ya? Entonces, finalmente, esa es la importancia de poder comprender la etiología de la malposición dentaria o de la alteración maxilofacial, porque ustedes pueden intervenir en eso, ¿ya? Y el objetivo, finalmente, de su tratamiento va a estar centrado en resolver la etiología de la alteración, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente no sacamos nada con enderezar un diente si el diente se enchocó, por decirlo, por un mal hábito. Porque si el mal hábito sigue, también va a volver a producirse esa alteración. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes finalmente con su diagnóstico puedan llegar al origen de la anomalía, ¿ya? Para poder tratar ese origen. Y también evitar que estas alteraciones se perpetúen en el tiempo. Y acá, solo para terminar, quería mostrarles un videíto que me mandó una amiga mía que fue una audióloga. Vamos a descargar esto. Porque les quería mostrar un poquito del análisis funcional que ellos hacen en sus exámenes, ya que en el fondo nosotros igual podemos hacerlo, obviamente ellos lo hacen mucho más exhaustivo, con pautas súper largas y súper detalladas, donde llegan como a los patrones de masticación, de respiración y de deglución, pero hay recursos que nosotros tenemos en la clínica que ustedes pueden utilizar y que son súper simples de utilizar y que podemos hacerlo, ¿ya? No se gusta mucho. Pero ahí, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Le pasó un vasito de agua al niño y le pidió que tragara. Ya lo vamos a ver de nuevo, es muy cortito. Ya, entonces ahí ella ve cómo es, digamos, su deglución normal, ¿cierto? Y si se fijan, el niño, por ejemplo, si bien no mete su lengua notoriamente, pero mueve harto su musculatura, como que la aprieta, ¿cierto? Como después de tragar el agüita. Entonces nosotros la deglución normal, ¿cierto? Como vimos en la clase anterior, debería ser casi sin mover la musculatura perioral. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya ven que un niño aprieta su musculatura cuando traga saliva, cuando traga agüita, es bueno darle un vasito de agua, y en la clínica en la CODA tenemos eso, ¿ya? Entonces, tienen que ustedes realizar ese examen, es súper simple, es corto, ¿cierto? Pero hay mucha información que ustedes pueden sacar de ahí. También, a ver, ahí, aquí tenemos la masticación, por ejemplo, ¿ya? Entonces se fijan que, por ejemplo, este niño mastica por un lado todo el rato, ¿cierto? Y son cosas que, claro, nosotros nos pasan desapercibidas, o sea, uno nunca se fijan cómo masticar, a menos que sea muy notorio que muerde con la boca abierta o algo así. Pero en el fondo son detalles que la idea es que ustedes vayan como agudizando el ojo en esas cositas, ¿ya? Y lo mismo, como les decía, esto es algo súper simple que nosotros podemos hacer en un par de minutos en la clínica y que ya nos puede dar una sospecha, y ya después los fonoaudiólogos tienen los recursos, las herramientas para poder hacer un examen mucho más exhaustivo, ¿ya? A ver, y acá tenemos el del habla, pero este necesito que lo escuchen. A ver.
La lista de ahí, por Instagram. ejemplo, la fonoaudióloga le está diciendo que... Gracias. Vamos a subirlo. Le está diciendo que diga... Ay, ya, algunos de los de acá adelante más o menos alcanzaron a escuchar, pero en el fondo se veía, ¿cierto? Que el niño, por ejemplo, al comienzo decía, le dijo que dijera sábado, después le dijo sa, después le dijo hartas palabras con S y entre medio le dijo unas palabras con T, ¿ya? Ahí, bueno, ahí las fonoaudiólogas tienen un ojo súper clínico para poder ver, porque la D, por ejemplo, tampoco debería ser tan interpuesta, es como justo la posición detrás de los dientes, se fijan, hay detalles como ya muy clínicos que lo ven los fonoaudiólogos, pero ya con que ustedes les digan sábado, ya pueden hacer una sospecha diagnóstica, ¿cierto? Y poder hacer una buena interconsulta, ¿ya? ¿Y cómo se llama, por ejemplo, si un niño me dice sábado, cómo lo van a derivar ustedes, según lo que vimos en la clase anterior? Sospecha de... ¿Displasia? No, ya no se usa eso, ¿cierto? Trastorno del sonido del habla, ¿ya? Así que no me pregunten después qué es lo que tienen que poner en la interconsulta, porque ya saben, ¿ya? Chiquillos, esta clase es era mucha información, yo sé, ¿ya? Y la idea era pasarla en una hora y media y nos demoramos como un justito. Esto después lo van a, ahora, después les va a ir haciendo mucho más sencillo y lo van como a ir ordenando cuando vean la clase de diagnóstico del doctor Sandoval, cuando después vean la clase de aparatología con el doctor Salazar, ¿ya? Y obviamente la vamos a subir para que ustedes la tengan y cualquier duda, estas cosas yo sé que son nuevas para ustedes, así que obviamente la idea es que desde el inicio nos vayan preguntando, pero que también estudien, porque en la clase nombramos hartas cosas, ¿ya? Así que las estudien y ahí ningún problema, nosotros resolvemos todas sus dudas, ¿ya? ¿Alguna duda ahora, algo que les haya llamado la atención, algo que quieran preguntar, que hayan tenido dudas desde siempre, de antes? ¿Cuál es la ficha de ortodoncia que vamos a tener que hacer? ¿Hay que hacer todo de nuevo con la ficha integral o va a ser como un apartado? Es un apartado del SMILE donde ustedes lo buscan, como por ejemplo cuando buscan la ficha de pediatría, etcétera, está la ficha de ortodoncia perceptiva de pregrado, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, de todas las cositas que yo les hablé, va saliendo como desglosado, justamente. Al comienzo sale como, por ejemplo, igual sale una parte como de anamnesis corta, después ya sale como la parte de análisis de modelos, así que con el mismo orden que yo les pasé, sale en la ficha. Ya solamente que finalmente en la ficha ustedes tienen que poner como el resumen, porque no les deja subir como una foto a la ficha o algo así. Por eso al final nosotros les tenemos en el campus. Eso les voy a mostrar antes de que salgamos al brillo. En el campus les tenemos un Power. ¿Lo vieron? No está bien todavía. Ya, pero en el fondo ahí en el campus ya va a estar visible el Power, el modelo, donde ustedes tienen que ir llenando esta misma metodología que yo les pasé. ¿Ya? Subir las fotos, subir los modelos, hacer ese tipo de análisis, ¿ya? Que en el fondo, como ustedes ya saben, el tema del análisis de fotos ya se lo tienen adelantado y quizás lo más nuevo para ustedes era como el análisis de modelos, esas cosas, ¿o no? ¿El año pasado no les tocó hacer análisis de modelos? Algunos sí. Ya, súper. Pero lo mismo, esa clase la vamos a tener arriba, entonces ahí sale como bien detalladito, pues esta misma clase, ¿ya? Y lo mismo, chicos, cualquier duda, cualquier cosita, ahí nos van preguntando y nosotros vamos aclarando cualquier duda que ustedes tengan, ¿ya? Pero sí es una ficha aparte, pero que finalmente es como el resumen, ustedes ahí van poniendo como el resultado nomás. Entonces el análisis lo hacen en este Power que tienen que hacer aparte y que después lo tienen que subir al Smile, ¿ya? Y el Power es como un poquito como este Power que yo les mostré, con las fotos y con ese diagnóstico final que va a resumir, digamos, lo más importante. Y finalmente ustedes van a proponer igual un tratamiento donde sus objetivos deben ir centrados en resolver la etiología, ¿cierto?, de estas anomalías que ustedes puedan ir encontrando, ¿ya? Pero la idea y el objetivo de quinto es que ustedes aprendan a diagnosticar, ¿ya? El tratamiento lo pueden proponer y todo, pero en el fondo obviamente no son ortodoncistas, entonces no les vamos a hablar que justo le achunten al tratamiento, sino que hagan propuestas que sean coherentes con el diagnóstico que ustedes realizaron. Y quizá no vamos a hacer ese tratamiento mismo, quizá vamos a priorizar otra cosa, pero en el fondo que hayamos visto que ustedes hayan llegado a una conclusión más o menos correcta, ¿ya? Claro.
Ya, así que eso, chiquillos, espero que les haya ayudado, que les haya dado ciertas nociones y como les digo, van a ir aprendiendo harto este año, así que saquemos el jugo nomás, pregúntenos las dudas y aprender harto, ¿ya? Así que eso, chiquillos, quedan liberados.